En cualquier momento pregunto a todos, el que no me responde, pues vamos a considerar que se me fue. Bueno, bienvenidos chicos de Tercera Producción. Estamos en la unidad Manuel de J. Calle, la unidad educativa, estamos todavía, esta semana y la otra sigue la nivelación, creo que es formativa, algo así, o esta última semana, pero bueno. Ya estamos con su profesor, el ingeniero Muruzumbay. El tema es diseño de un sistema de riego. ¿Ya? Bien. Seguimos. Aquí quiero que vean, analicen este sistema de riego. Vamos a ver riego por aspersión, riego por superficie, riego por goteo y riego por microaspersión. Hay 2, 3, 4 sistemas. Pero aquí también, bueno, vamos a esos 4, ¿ya? Quiero que analicen aquí un cultivo y le han instalado un sistema de riego por la infraestructura que le han puesto. ¿Qué tipo de sistema de estos 4 sistemas tiene instalado aquí este cultivo? A ver, alguien que diga. Jeremy. Repita de nuevo, profe. Basurto. Riego por goteo. Ya después le digo quién acertó, ya déjenme ir anotando aquí. Espérense un ratito. Alcibar. Riego por aspersión, riego por superficie, riego de goteo y No, viste que no estás atento. Yo dije, la pregunta hice, ¿qué sistema de estos 4 riegos están aquí en este cultivo que está aquí? Responde Alcibar. riego por aspersión. Aspersión. Aspersión, ya. Vamos con la señorita María Fernanda. A ver, Mafer. ¿Cuál de estos sistemas riegos está instalado ahí? Diga nomás, cualquier cosa. Usted todavía no es una técnica. Estamos en la fase de exploración. Dele. Responda, por favor. Lo mismo que dijo el Agustín. No te escucho. Habla despacito, ¿verdad? Pausadamente, dale. Que lo mismo que dijo el Agustín, riego por aspersión. Ya, bien. Verá que estoy anotando bien. Vamos a ver cuál respondió bien. La señorita Basurto. Esto es un riego por goteo. ¿Sí? Bien. Seguimos. Ya. Por goteo, ¿por qué? Porque si ven aquí en cada plantita hay un huequito. Y ese huequito genera unas gotitas. Y la máquina que se utiliza acá, por aquí creo que está instalada una máquina, una bombita. Esa bomba no es como la que tenemos en la casa, esas bombas eléctricas que se encienden y lanzan agua como locos. No, hay unas bombas pequeñas que inyectan o generan un cierto volumen de agua, qué sé yo, por 2 o 3 segundos. Mandan agua, paran. 2, 3 segundos o 5 segundos, de nuevo, después de estar parado, inyectan otro poco de agua, ¿sí me entienden? Y esa generación de inyección de agua es la que hace que acá, en estos huequitos, salga las gotitas, pueden ser 1 o 2 gotitas, ¿sí? Dependiendo de la calibración de la bomba. Ya son bombitas especiales, por si acaso, el que no sabía, ¿sí? Ya. Y bueno, acá tenemos el tradicional, o la tradicional, el ojito de agua donde sacar el agua. Me imagino aquí está un purificador, ¿sí? Bueno, seguimos. Diseño de riego por aspersión.
¿Cómo sabemos que es por aspersión? Por la ya tradicional foto. Aquí, sí, genera como una lluvia artificial. ¿Sí? Bueno, vamos a ver. Diseño agronómico. El objetivo del riego es suministrar a los cultivos el agua adicional a la precipitación de manera eficiente y sin alterar la fertilidad del suelo. El diseño agronómico es parte fundamental del proyecto de riego para la cuantificación de ciertos parámetros que presentan dificultades para el desarrollo debido a las condiciones que se deben tomar en cuenta. ¿Cuáles son esas condiciones? Suelos, cultivos, precipitaciones, tipo de emisores, ¿ya? El diseño agronómico se puede dividir en 3 fases. Ya vamos a ver las 3 fases, 1, 2 y 3. ¿Cuáles son esas fases del diseño agronómico? La primera fase, cálculo de las necesidades de agua de los cultivos, los métodos de cálculo de las necesidades de aguas a nivel parcelario pueden ser, bien, ¿cómo tú calculas qué cantidad de agua vas a necesitar? Esto se llama, bien, vamos a hacer la siguiente ronda de preguntas de forma voluntaria, uno por uno. ¿Cómo se llama esta cosita que está aquí? Esta estación. A ver, Basurto, señorita Basurto, usted que respondió bien en la anterior, ¿cómo se llama esta estación? Para determinar las necesidades de agua. ¿Cómo la llamamos? ¿Cómo se llama? No responde, le pongo No sé, mal. profe. Alcibar. Ah, Alcibar. No sé. Ya, tranquila nomás. Alcibar. No escuché la pregunta, licenciado. María Fernanda. María Fernanda Lozano. No sé, profe. Pongan atención a lo que estoy hablando. ¿Sí? Bueno, para los que no saben, me imagino que han de haber dado en otras clases, esto se llama una estación meteorológica. ¿Para qué sirve? Para los que han trabajado en banano, en algunas bananeras, no en todas, tienen esta estación meteorológica. ¿Pero para qué tienen eso ahí? ¿Será para que venga el dueño y juegue? No, eso es para determinar o calcular las necesidades del cultivo de agua. ¿Ya? Aquí hay unos aparatos que determinan, por decir, la dirección del viento. Hay otros que utilizan para medir los kilómetros o la velocidad del viento. Este que está aquí es como una especie de una lavacara grande o piscina pequeña, ¿sí? En la que sirve para determinar la cantidad de agua que ha caído durante el día, las 24 horas antes, ¿ya? Se llama pluviómetro, ¿ya? Sí, y por acá también está una casetita para determinar el porcentaje de humedad que hay a nivel de la localidad, ¿sí? Con eso, 4 factores para determinar el agua, el viento, la temperatura y la humedad son los 4 factores principales que se utilizan para determinar las necesidades del cultivo que vas a utilizar o que ya tienes. El hecho de que tú ya tengas establecido un banano, ya estés cosechando, no significa que ya no tienen que regar, ¿sí? No, al contrario, es cuando más necesidades tienes de regar, ¿ya? Pero aparte de aquí, hablando de banano, aparte de esta estación meteorológica, los técnicos tienen que entrar a la bananera, ¿ya? Y hacer un pequeño hoyo, ¿ya? Tienen ahí como, utilizan una pequeña, como un tubo, ¿ya?
y ese tubito vienen en cada cierta parte de la hacienda, lo entierran y sacan más o menos de unos 20 a 30 centímetros de tierra para determinar el porcentaje de humedad, una para determinar el porcentaje de textura del suelo y para determinar el nivel de fertilización del suelo, ¿ya? Aparte de lo de aquí, ¿sí? ¿Ya? Esto es a nivel, ¿cómo se puede decir? De fuera de la bananera, ¿sí? Pero que en definitiva viene e impacta en las necesidades del agua en la bananera. Y lo que yo dije anteriormente, cuando se entra a la bananera, determinar con ese tubo, también vale, ¿sí? Bien. Los métodos de cálculo de la necesidad de agua a nivel parcelario pueden ser en base a experiencias locales. Tenemos los lisímetros, el tanque evaporímetro, llamado también, como les dije, el de acá, pluviómetro, acá ya se le da otro término, pero es el mismo gatito con otro collar, se llama tanque evaporímetro, ¿sí? Bien. Estos lisímetros, hidrométer es un lisímetro de succión que permite la extracción de muestras de agua del suelo a partir de distintas profundidades para la medición de los niveles de nitrato, salinidad y otros elementos. Lo que yo le decía, sí, con estos aparatitos va y se entierra en el suelo, ya cada cierta distancia, y lo hacen en zigzag, en línea recta, ya depende del técnico, ¿sí? Cualquier rato que usted sea un técnico o ¿cómo que se llama ahora un auditor agrícola. Los auditores agrícolas están de moda ahorita, pero están de moda porque hace algunos añitos atrás, no muchos, unos 4 años atrás, los auditores agrícolas debían tener un nivel de preparación de 4º nivel, ¿ya? Debían tener una maestría, pero llegó la otra administración pública y bajaron. Ya puede ser un auditor agrícola, puede ser un bachiller, ¿sí? Ya, bueno, no critico esa situación, pero les informo nada más, ¿ya? Seguimos. Déjenme ver acá, ya pensaba acercarle, mediante fórmulas empíricas evalúan la evapotranspiración basándose en datos climáticos medidos y otros factores. ¿Qué es la evapotranspiración? La evapotranspiración se la mide con el de aquí. ¿Ya cómo se llamaba este aparatito? Déjenme verlo, por acá estaba. El tanque evaporímetro. ¿Cómo mido? Aquí tiene un contenido, por decir, este evaporímetro o pluviómetro que yo le llamo, tiene capacidad por decirle, para 10 litros. Usted lo llena en la noche, lo deja llenando, le dice ahí al encargado, póngale ahí 10 litros a las 10 de la noche, ¿ya? Va a las 4 o 5 de la tarde del siguiente día, más o menos. De los 10 litros ya no encuentra 10, encuentra 9 litros y medio. ¿Cuánto se te ha evaporado? Medio litro, que eso significa en centímetros cúbicos 500 centímetros cúbicos o 500, ellos llaman ml o cc, ¿ya? Esos 500 ml o esos 500 cc, esa es la famosa, que es aquí, la evapotranspiración aproximadamente de la planta, porque en la planta es difícil de calcular la evapotranspiración, ¿sí? Pero sí tenemos este aparato de acá, ¿sí? El pluviómetro que yo le llamo, o también el otro nombre, ¿no es cierto? ¿Sí? Bien, seguimos. También se la puede medir la evaporación desde el suelo con este aparatito que dije, ¿no es cierto? Sí, el que está por acá, déjenme ver cuál era. Aquí los lisímetros, ¿sí? Ya aquí se puede, una vez que se extrae la tierra del suelo,
se puede medir el porcentaje de humedad, ¿no es cierto? Sí, bien. Acá tenemos aquí la evapotranspiración potencial, método. Bueno, aquí hay algunos métodos, el método de Hargraves simplificado, el método el mismo método, pero con diferentes tipos de fórmulas que en este momento no vamos a analizarlas, ¿sí? También tenemos el método Pecman, ¿sí? Pero en definitiva es lo que yo le dije, ¿no es cierto? Sí, calcula la cantidad de agua que tú pones en una hora específica al día antes y al siguiente día vas a medir cuánto se ha evaporado, ¿sí? ¿Ya? Y ellos, para ser más precisos, utilizan este tipo de fórmulas, ¿ya? También tenemos aquí el coeficiente del cultivo, especialmente para los minerales, ¿sí? Tenemos aquí el cultivo de la alberja. Bueno, sirve para todo tipo de cultivo, determinar el tipo de los macronutrientes, toda esa cuestión con análisis químico, ¿sí? Bien. Seguimos. Determinación de los parámetros de riego. Tenemos aquí cuáles son las láminas, frecuencias, tiempo de riego, número de aspersores, caudal necesario, etcétera. Para la determinación de los parámetros de riego con fines de diseño y para el dimensionamiento del equipo de riego es necesario una información agrotécnica. Sí, aquí hay una pequeña fórmula. Además, se requiere información técnica relativa a el área total a regar, el caudal disponible, el tiempo disponible de riego al día, los días libres de riego durante el ciclo. Sí, todo eso usted debe saber para calcular cuántas horas al día, qué cantidad de agua va a meterle, ¿no es cierto?, en el riego, ya cuántos aspersores le va a meter en el sistema de riego, ¿sí? Bien, no es sencillo. Hay uno dice, no, yo soy regador, trabajo en tal hacienda, pero una cosa es ser, hay otros que le llaman bomberos, ¿sí? Yo soy bombero, trabajo de bombero, pero ellos son los que instalan nomás los sistemas de riego, no son los que calculan, ¿sí? Bueno, tenemos aquí la lámina útil o el intervalo de humedad aprovechable por hectárea o agua útil, ¿sí? Tenemos aquí, miren, el intervalo de humedad disponible ¿en dónde? En el suelo. Ya cuando el nivel de humedad está óptimo, tenemos una capacidad de campo, se llama, usted escucha a ellos, tenemos una capacidad de campo óptima. Eso significa que la humedad está bien, ¿sí? Pero asimismo hay otro límite inferior seco, ¿ya? Ellos le llaman, los técnicos le llaman punto de marchitez. Sí, cuando usted escucha un punto de marchitez seco, eso significa que hay algo que hacer ahí para intervenir en el riego, ¿sí? Bien. El agua útil o húmeda aprovechable. Tenemos aquí, seguimos con los factores o instrumentos de detención de la humedad del suelo, ¿sí? Ya, ¿qué ellos ven? Tenemos aquí la humedad aprovechable, viene dada en milímetros o centímetros cúbicos. Tenemos aquí la capacidad de campo, el punto de marchitez que le sigue, la densidad aparente en gramos sobre centímetros cúbicos y la profundidad del suelo. ¿Cómo determinar esta humedad aprovechable en la profundidad del suelo? ¿Cómo lo hacen? Mediante ese aparatito que se entierra, ¿no es cierto? Sí. En zigzag, en línea recta. Ya eso usted lo va a determinar cuando sea ya un especialista, un técnico en riego. Bien, y aquí están los parámetros en la que son normales esos tipos de parámetros, ¿no es cierto? Sí, bien, aquí tenemos textura del suelo, los terrenos arenosos, franco arcilloso, franco limoso y los famosos terrenos arcillosos, ¿sí?
y con también su porcentaje de humedad. Ya son los terrenos que tienen óptima calidad, ¿sí? Vamos con la lámina neta. La lámina neta, dice aquí, la lámina neta es igual a la LN, igual a la... Bueno, son fórmulas, ¿no es cierto? Pero todo eso viene dado en milímetros o centímetros cúbicos. También tenemos la lámina, vamos a ver acá, para hacer la diferencia, la lámina neta y la lámina bruta. ¿A qué le llaman la lámina neta y la bruta? Hay dos diferencias. La neta es la que ya entra al espacio o a la distancia o a los centímetros cuadrados que tiene la planta. Sí. Y la lámina bruta es la que llega el agua mediante el riego por gravedad, riego por aspersión, riego por inundación. Ya es la cantidad total que llega ahí a la plantita, ¿sí? Pero de toda esa cantidad de agua, no toda el agua es aprovechada por la planta, sino hay otro término que se llama la lámina neta, es la que va a aprovechar la plantita, ¿sí? Bien. Tenemos aquí también frecuencia del riego. Para determinar la frecuencia de riego se utiliza esta fórmula, ¿sí? Y aquí también determina la evapotranspiración. ¿Cuándo voy a decidir? Dice, hoy se riega. Cuando vemos, como yo les dije anteriormente, ponemos 10 litros y hoy día hizo un solazo, de los 10 litros se me evaporó 2, 3, 4 litros. Ya el sol ha estado muy fuerte, entonces ahí yo decido como técnico, digo, no, ya está, ese suelo está hecho un desierto, ¿sí? Vamos a meterle más riego, porque hay haciendas en las que tienen días específicos para regar, pero depende de la situación climática o climatológica y deciden meterle un riego a mitad de la semana. Ya eso es cuestión del técnico para que no se estrese la planta, porque si la planta se estresa va a tener problemas en rendimiento. Si es banano, va a tener problemas, ¿sí? ¿En qué tiene problemas? Cuando hay un solazo y solo tiene la costumbre de regar los días viernes y de lunes a jueves no regó y había mucha sequedad, en el momento de cortar usted su fruta, va al gancho donde está el evaluador utiliza su instrumento, creo que se llama el curvo, le pasa el curvo al dedo, ya saben los que han trabajado en banano, al dedo, y ese dedito explota, ¿ya? Y cuando hay una fruta explosiva, es aproximadamente, es que no le han metido riego, ¿sí? Y si no le han metido riego, ya saben quién es el que decide regar, ¿sí? ¿A quién se le van a cargar? ¿Sí ven? Que no es fácil. Bueno, seguimos. La lámina neta ajustada. Esta lámina neta ajustada es para hacer las correcciones, como yo dije, ¿no es cierto? Sí. Si hoy día me hace un solazo y mañana llueve o hace una brisa, igual. ¿Cómo sé qué cantidad de agua me cayó al siguiente día? Con el pluviómetro, ¿no es cierto? Sí. Tenía menos 2 litros hoy día y al siguiente día ya amanece menos 500 cc. Ya no le voy a dar mucho riego, o si yo decido ya el agua que cayó es suficiente, ¿no es cierto? Ya no riego, ¿sí? Bien. Seguimos, sistema del caudal o caudal del sistema, ¿sí? Esto depende de la cantidad o los días reales de riego, ¿sí? Pueden variar de acuerdo a qué cosa. Al clima, ¿no es cierto? Sí. Bien, entonces esta fórmula para el caudal depende de muchos factores, ya le dije, ¿no es cierto? Sí. Especialmente la intensidad del sol, ¿ya? Elección de un aspersor. Se debe hacer la elección de un aspersor para la presión de trabajo que se tiene en campo, considerando la marca, modelo, tipo de boquilla, presión de operación y carga media.
¿Por qué decidirme por este tipo de aspersor o por este tipo de aspersor? Ya depende de la experiencia que uno haya tenido, ¿no es cierto? Sí, bien. También la facilidad con que te da para utilizar estos tipos de instrumentos, ¿no es cierto? Sí, bien. Vamos a ver lo mismo, así esta fórmula, se utilizan también una fórmula para la carga media, esta es la demanda total de energía para hacer funcionar un sistema de riego de aspersión, se calcula de la siguiente manera, carga media, presión de operación, bueno, esto es para los sistemas de bombeo, ¿sí? ¿Por qué? Porque verán que todos estos aparatos que están aquí dependen de que, del tipo de motor que tú utilizas, ¿no es cierto? Sí. Y si utilizas un motor, por decir, de un caballo, de un HP, el número total de horas va a ser mayor. Si utilizas una bomba de 2, de 3, de 4 HP, el número de horas de riego va a ser menor. ¿Por qué? Porque va a haber más presión, ¿sí? Todo eso tiene que usted calcular, ¿no es cierto? Sí, y aquí también hay otro tipo de aspersores que se utilizan de acuerdo al impacto, de acuerdo al círculo de riego, para que no haya láminas secas cuando usted instala el sistema de riego, ¿sí? Entre aspersor y aspersor tiene que haber cero, se me olvidó el término, pero no tiene que haber hoyos secos entre un aspersor y otro aspersor, tiene que quedar todo húmedo, nada dejar seco, ¿sí? A eso se refiere la carga esta, ¿sí? Traslape y espaciamiento de aspersores. A lo que yo le decía, miren, ya, aquí está un aspersor. Este círculo es el abanico en la que cubre, dependiendo del tipo de bomba que usted utiliza, ¿sí? Va a abrir la cobertura del riego del aspersor. Ya, miren, que entre este aspersor y el de acá y el de acá, cubre todo. No hay espacios en la que no se quede sin regar. ¿Por qué? Porque el de aquí cubre esta parte aquí, el de acá cubre acá y el de acá cubre esta parte. Si se dan cuenta que todo se riega, ya. Esa parte, déjenme ver que dice que es una práctica común expresar la uniformidad de distribución del agua en el área entre aspersores por un determinado coeficiente de uniformidad cuando este es igual o mayor a un valor previamente y arbitrariamente asignado. La uniformidad de distribución se considera aceptable arbitrariamente. ¿Quién decide eso? El técnico encargado, no el operador. Sí, el operador simplemente recibe las instrucciones técnicas del técnico, ¿ya? Y él son los encargados de instalar los aspersores y comprobar que no haya esos huecos sí, sin regar, se me fue el nombre, ¿ya? Bueno, si hay esos huecos donde los aspersores no cubren todo el área, tiene que corregir, tiene que hacerle un segundo riego. ¿Y quién va a hacer el segundo riego? ¿El técnico o el operador? El operador, porque él no fue revisando, ¿sí? Lo único que hace el técnico, ¿qué hace el técnico? Se pega un vueltazo o una vuelta en zigzag, no es que va a ir mata por mata, ¿sí? Usted como técnico va, camina unos 10, 20 minutos en la hacienda y ve por ahí una lámina sin regar, le dice, ven para acá, ándate allá al sector 2, te me quedas una hora más para regar ese sector porque yo vi unas láminas ahí secas. ¿Ya? ¿Sí? Bueno. Vimos intensidad de la aplicación, conocido también como intensidad de lluvia, en la cual se refiere al agua que descarga el aspersor en la unidad de tiempo, la misma que se determina en función de la posición de avance del aspersor. La pluviometría del aspersor sirve para determinar el tiempo de riego, el cual no debe exceder la capacidad de infiltración básica del suelo, caso contrario producirá escorrentia. Bien, la capacidad de infiltración, ¿qué significa eso? La capacidad de retención que tiene el suelo para el agua, ¿sí?
ya el agua debe caer y esperar o determinar que el suelo lo retenga, qué sé yo, 10, 12 horas, ¿sí? O menos también. Pero cuando pasa de eso el riego es muy intenso, se produce una escorrente. ¿Qué significa eso? Se han visto ustedes que el suelo de las bananeras no es uniforme, tiene caídas, tiene canales, y si usted riega en exceso, el agua se escurre y se ha fertilizado, se lleva toda la fertilización, y esa fertilización va ¿a dónde? Va al río, va a los canales grandes y ha gastado dinero, ¿ya? ¿Sí me entiende? Bueno, seguimos. Ejemplos de diseño agronómico. Tenemos aquí de acuerdo al tipo de cultivo, ¿no es cierto? El tipo de cultivo: papa, maíz, pastos, tenemos el caudal de aspersión en el suelo franco arenoso, también, pero de acuerdo al tipo de cultivo. No se olviden, miren, ya la profundidad de las raíces, todo se ve, la profundidad de las raíces, el área a regar, las pendientes del área de riego, todo. Sí, no hay que dejar nada sin observar. Bueno, la molina. Aquí tenemos un informe de los resultados de la evapotranspiración para la papa, para maíz y pasto. Tenemos la lámina bruta, lámina neta, lo que yo decía anteriormente, ¿no es cierto? Sí. Ya. Todos estos factores son a considerar para qué, para determinar el diseño agronómico, ¿no es cierto? Sí. Bien, tenemos aquí también el resumen. ¿Qué le determina o qué le recomienda a usted, no es cierto? El tiempo de riego en papa, 4 horas, pero verán que esto no es estándar, esto es de acuerdo a los estudios anteriores, la frecuencia de riego en días. Aquí en papa, aquí en esta localidad, recomiendan regar cada 3 días. Acá, sí, cada 3, en pasto cada 3. Número de riego por día: 5 aquí, 6 en maíz, pasto en 5. El caudal es de acuerdo al tipo de bomba, ¿no es cierto? En litros por segundo: 56 litros por segundo, 6, 119, ya. Y el módulo de riego en litros por segundo por hectárea, ¿sí? Bueno, déjenme ver, ya, ojalá nos vayamos aquí. Con el diseño hidráulico se realiza el dimensionamiento más económico de la red de tuberías, partes y equipos, con el objeto de conseguir un reparto uniforme del agua. Bien, déjeme ver, ya. Déjeme ver, por aquí estamos. Ya se me venció el tiempo. Deja un ratito que vamos a terminar. Me cogió la contra por estar. No. Un ratito. Y vamos a terminar ya. Acá estábamos. Déjenme ver cuánto me falta. Ya. Bueno, este es el diseño. Hay algunos tipos de diseños que usted puede realizar. Sí, tenemos aquí el diseño por goteo, el diseño por microaspersión, ya depende de los estudios que se realizaron. Sí, y llegamos a la tarea. Bien, con un minuto me pasé. Ya, usted me va a hacer un organizador gráfico del tema de ahora, que es el diseño del sistema de riego, y me va a poner aquí qué tipos de diseño se ha visto, ya, y me pone un ejemplo de cada uno en este organizador gráfico, ya. Sí.
y me envían a mi correo. Si quieren, en un curso me dijeron por ahí, profe, puedo imprimir este dibujito y hacerle aquí la tarea, no hay problema. Si le alcanza, si usted le puede imprimir y le alcanza a hacer aquí la tarea, hágalo, ¿ya? Aquí pone su nombre. Profe, Dime, no se le alcanza a ver. ya en el video lo vas a ver, ¿ya? Ya. Yo sí veo, ya, le pone aquí su nombre, la fecha y me lo envía, ¿ya? Y si no puede, pues hágalo aparte, ¿ya? Bueno, eso ha sido todo. Verán que no es fácil esta cuestión del riego. Ya ha llegado Tyron, Vázquez, Miskiri. Ya no se me va, bueno, me voy a despedir, no se vayan los tres. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? No se olviden, ya terminó la hora, pero igual la pueden hacer en cualquier momento, ¿ya? Bueno, ha sido un gusto, un placer estar con ustedes. Que tengan un lindo fin de semana. No se me vayan los tres chicos. De mi parte, que tengan muy buenos días. Pórtense bien. Cuídense.